Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo episodio de Script Time, donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano y quizás resumido. No se viene cumpliendo mucho en los últimos episodios, de hecho han sido cada vez más largos. Voy a repetir la frase que suele invocar a podcast largo. Vamos a ver si esta vez es la excepción a la regla, porque eventualmente va a ser la excepción a la regla, de que este probablemente sea un poco más corto. Veremos a dónde llegamos. Muy probablemente sea al menos más corto que los anteriores. Es un desafío que me pongo a ver qué sale. Intentaremos no fallar. Pero bueno, ¿de qué se trata el episodio del día de hoy? Hoy vamos a hablar sobre los riesgos de estancarse en programación. Y la verdad que ponerle un título me costó bastante. De hecho casi pongo el término peligros. Y suena como un título medio clickbait. Y no es mi intención. Hay tantas veces de que se podría poner o un título que quizás no aclare de qué tanto se trata el episodio, pero me parece más gracioso, más divertido. Y hay veces en donde es muy tentador poner un título al estilo clickbait porque queda muy bien. Pero no me gusta hacer esa trampa. Sí, sé que eso me aleja de cierto público. Pero bueno, cosas que pasan. Aún así no, no me preocupa por ahí tanto eso. Espero que el contenido de este podcast les sirva. Y como tal, me gustaría una retribución al estilo de compartirlo con gente que le interesa el tema. Eso me ayudaría mucho, de la misma forma que me ayudaría a que comenten, denle like y esas cosas que me permiten saber que el contenido realmente interesa. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Básicamente lo que indica el título, sobre los riesgos de estancarse en programación. Lo cual, si alguno viene escuchando los episodios anteriores de Script Time principalmente, podrán decir, consulta, ¿este tema no lo trataste, por ejemplo, en The Tutorials Hell? ¿O el episodio sobre el infierno de los tutoriales? ¿Y otros episodios donde también comentás temáticas similares? Y mi respuesta a todo eso es un rotundo sí. De hecho, como se darán cuenta, los temas de Scripting suelen estar bastante interrelacionados, cosa que a veces que puede dar la sensación de ser bastante redundante. Cuando llegue ese caso, por favor, pediría que se me aclare. Igual, si se hace la aclaración, inténtese usar podcasts relativamente contiguos. Es decir, no se tome un script time hecho en el 2018 y un script time hecho en el... A ver, ¿en 2018 había? Sí, en 2018 estoy creo que bastante seguro que había script times. Y un script time hecho ahora en el 2022, digan, no, hablaste del mismo tema. No, porque en tal caso estaría dando mi punto de vista diferenciado de lo que era mi punto de vista original. Entonces, en tal caso estaría bien. Pero si ven que en un periodo de tiempo de, no sé, 2 meses repito demasiado el mismo tema, vale la aclaración. De la misma forma se acepta la sugerencia de quizás podrías hablar de dicho tema. Y estaría bueno. Pero mi idea es que todos estén más o menos relacionados y tengan una parte en común, porque al fin y al cabo, estos son quizás detalles de algo más general que es el tema de la programación y que tiene ciertos principios relativamente básicos, que si bien podría citarlos, hay ciertos matices en cada una de esas cosas y de ahí es de donde salen los episodios de Script Time, tratando de tocar algunos puntos núcleo, pero también centrándonos un poco en los detalles porque ahí es donde se pone más interesante la cosa y donde es más complicado y donde es más quizás personal. Habiendo toda esa introducción y haciendo referencia que probablemente vamos a mencionar cosas que ya muchos puedan llegar a conocer, vamos a hablar del tema del día de hoy. Y que vamos a hablar hoy de un tema de que supuestamente debería ser de sentido común. Lamentablemente se ha demostrado que es el menos común de los sentidos. ¿De qué estoy hablando? De básicamente estancarse. Alguno podría asociarlo con uno de los temas viejos que había hecho una vez en escrita en la calle, que era sobre la oxidación, cuando los escritos en sí se hacían en la calle. Existieron esos tiempos. Se los extraño un poco también. Pero bueno, es el tema de la oxidación. O sea, el tema de oxidarse, uno puede decir, bueno, cuando vos hablas de estancarse te refería a que dejas de programar y entonces te empiezas a oxidar o dejas de tocar ciertos temas y te vas olvidando o vas perdiendo práctica. Y en parte, sí, tiene razón. O sea, la oxidación puede estar muy involucrada. Es uno de los casos que vamos a ver. Pero no es principalmente en lo que me estoy enfocando. Tampoco esto tiene que ver con algo de autosuperación. De estancarse significa que no estás logrando tus mejores metas y llegar lejos. Y el liderazgo. Y esas cosas que están muy de moda hoy en día.
que de vez en cuando no tengo una opinión tan positiva al respecto porque suele oler un poquitito a lo que conoceríamos en Argentina como una chantada. No siempre, hay veces que es totalmente cierto y que uno obtiene avances muy interesantes, mejoras sustanciales, totalmente. O sea, está bueno que una vez cada tanto suceda, pero no va tan relacionado a eso. O sea, generalmente el lograr mejoras personales, profesionales, etcétera, suele ser un efecto secundario de evitar lo que vamos a hablar el día de hoy, pero no es una garantía. O sea, es un resultado posible, un síntoma posible, simplemente. Pero bueno, cuando hablo de estancarse, me refiero a que uno se estanca en la experiencia que uno obtiene y en el conocimiento que uno va adquiriendo. Y en ese aspecto sí considero que no está bueno estancarse. Mira, ¿me estás diciendo entonces de que conseguir un mejor puesto es algo a lo cual no debería de aspirar? No, nunca dije eso. Ahora, si nos mantenemos con la misma experiencia o el mismo conocimiento constantemente, olvidémonos de lo otro sin un poco de corrupción. O sea, si tenemos un poco de corrupción, capaz que se puede llegar. Creo que no es la intención. O espero que así no lo sea. Pero bueno, ¿a qué me refiero con estancarse en experiencia o conocimiento? Cuando hablo de experiencia me refiero a lo que uno va aprendiendo durante su trabajo, lo que aprende a hacer, lo que sabe hacer con las herramientas que ha estudiado o con las herramientas prácticas que le demuestran a uno que ir por este camino está bien o ir por este camino no está tan bueno. Dígase, la experiencia del día a día. Estancarse de ese lado o estancarse del lado del conocimiento. Y cuando hago referencia al conocimiento me refiero a principalmente el estudio. Y vamos a atacar caso por caso, que obviamente no va a ser exhaustivo, ya sea la casuística, y tampoco va a ser exhaustivo el análisis dentro de cada casuística. Esto tiene como intención ser un retrato general. De ahí en más cada uno tendrá que personalizarlo y decir, ok, esto me está afectando o no. Por ejemplo, cuando hablé de Tutorials Hell, estaría un poco relacionado a lo que es el conocimiento quizás teórico. De hecho, esa es la forma que también podríamos mencionar experiencia y conocimiento, de la forma que estoy diciendo ahora, de algo práctico y algo teórico, respectivamente. En el caso de Tutorials Hell, es una mezcla de las dos, pero que se especializa principalmente en los tutoriales, en quedar atrapado uno en un bucle de tutoriales. Si no sabe de lo que estoy hablando, recomiendo ir al episodio de Scripted donde hablo del tema, donde entro más en detalle a este respecto y doy algunas recomendaciones de incluso cómo evitarlo. En este caso, la idea también es dar algunos recursos para evitar el estancarse a la hora de aprender cosas en programación. Entonces, ¿es evitable? Sí. La pregunta es, ¿cuándo sucede esto? Porque hay que primero, antes de intentar evitarlo, identificarlo, porque si no sabemos de qué se trata, y es complicado. Esto puede suceder tanto desde el punto de vista de un estudiante como desde el punto de vista de alguien que está trabajando en la industria. Me centro principalmente en esos dos campos porque es en lo que yo me he metido. No voy a profundizar en el campo de la investigación porque el campo de la investigación es más bien académico y tiene otros tintes. El mundo académico es bastante diferente. No significa que todo lo que hay acá no aplique al mundo académico. Significa que es diferente, por lo cual van a haber variaciones. Así que aclaro también que me voy a centrar principalmente en eso. Ahora bien, vamos a analizar distintos casos para entender mejor este problema. Caso número uno que podría citar son las personas que no tienen una educación formal dentro de lo que es el área de la programación. Cada vez que mencione programación estoy haciendo una mención genérica. Dentro de esto podríamos englobar gente que escribe meramente código, gente que resuelve problemas, que esa es la definición que yo le doy a programación y aclaro que la definición que yo le doy es la que me parece más sensata. Lo que se conoce como software engineer, lo que se conoce como ingeniero en sistemas, que bueno, no es lo mismo. Tienes interpretaciones diferentes dependiendo del idioma, porque engineer significa cosas diferentes en inglés y en español. Aunque uno los intente usar de forma indistinta, tiene otras raíces y es bastante interesante la distinción que se hace. Eso explica por qué hay tanto software engineer en, no sé, países anglosajones y por qué ingeniero de software significa algo diferente en Latinoamérica. Principalmente, aunque también aplicaría a España eso. Países hispanohablantes. Es por la semántica diferente que tiene la palabra. No voy a profundizar mucho en el episodio de hoy, estaría yendo muy lejos.
Pero bueno, vamos a hablar de personas que no tienen una educación formal. Personas que se les suele llamar en inglés self-taught programmer. Me sale muy difícil pronunciar eso. El autoenseñado o el autoproclamado programador. Que es básicamente el programador que no tiene una educación formal, pero hizo cursos o se puso a leer libros, es su hobby, y empieza a programar. Ya sea para hacerlo eventualmente profesional o para, no sé, hacerlo por un hobby, simplemente de cada tanto quisiera hacer eso. Es como el hobby que tiene gente de tocar un instrumento musical, no es su fuente de ingreso ni su trabajo principal, pero lo disfruta y está perfecto. Bueno, sea cual sea el caso, son personas que no suelen ir a una universidad o a un terciario o a hacer cursos. A lo sumo podríamos decir que hacen algún cursito, un bootcamp, pero se lo podría considerar como el típico programador autodidacta. No voy a entrar en la discusión de que técnicamente nadie sería autodidacta porque uno aprendería del conocimiento que alguien más obtuvo. Sería una discusión filosófica totalmente innecesaria e inútil. Así que vamos a saltarnos eso. Puede ser muy divertida, pero vamos a saltarnos eso. Son personas que no se enfocaron, no pudieron, o por la razón que sea, no tienen una educación formal con un programa de estudio establecido al respecto del tema. ¿Esas personas pueden sufrir estancamiento? Sí, de hecho, uno de los estancamientos clásicos es The Tutorial Hell, o el infierno de los tutoriales. Es quedarse estancado constantemente en ver tutorial tras tutorial tras tutorial tras tutorial y no hacer absolutamente nada. Y eso es un problema. Uno dirá, ok, ¿vas a redundar sobre eso? No, hay un caso más que también suele afectar a este tipo o a este grupo de personas. No hay nada malo con esto. De hecho, vamos a ver que en realidad todo el mundo termina siendo un poco autodidacta llegado el momento, en el sentido más genérico del autodidacta. Pero en el mundo de la programación es mucho, muy importante. Ahora, tenemos el otro caso de aquella persona que se involucra con el mundo de la programación y empieza a aprender, no sé, lenguaje de programación puede ser Python, JavaScript, Swift, Java, por alguna extraña razón Objective-C o C, C++, el lenguaje de su preferencia con la tecnología de su preferencia. Generalmente hoy en día se tiende a aprender cosas más, entre comillas, sencillas, a lo que serían otros lenguajes, como ser Python o JavaScript, TypeScript, C Sharp y similares. Kotlin también aplicaría, Java incluso. Java es bastante verboso, molesto y sobre todo para alguien que está empezando, pero es una opción. No sé si lo recomendaría como primera opción. De hecho, ese es un tema a tratar otra vez en otro podcast. Porque eventualmente tiene que salir la versión 2022. Porque podemos hacerlo y está bueno dar una actualización al respecto. Pero bueno, generalmente hoy en día los cursos van enfocados en personas que no tienen tantas bases o asumen que uno no tiene tantas bases y los lenguajes asumen también cierto nivel de abstracción razonable que simplifica mucho el trabajo. Si no tuviese que trabajar las cosas al estilo como sería en C o en C++, donde la memoria en parte la tiene que gestionar en parte y no tan en parte, uno la tiene que gestionar a mano y de repente pasa un lenguaje como Python y es la diferencia entre la tierra y el cielo. Es hermoso Python. No me importa cuánta memoria use, es todo mágico y funciona bien. Puedo declarar instancias de clases, todo increíble. Todo dinámico, y es maravilloso. En cambio C, es restrictivo y horrible. No es para desmerecer a C, simplemente es la sensación que puede dar de un lenguaje absurdamente más sencillo que el otro para aprender. Hay menos barreras para aprenderla porque también hay menos cosas que aprender generalmente, porque uno no tiene que preocuparse por un montón de problemas que, por ejemplo, Python resolvería. En tales casos, el riesgo mayor que uno puede correr, y que lo vamos a comentar en quizás podcasts futuros, es el estancarse en quedarse en eso. O sea, uno se queda con, ok, yo aprendí Python. Yo aprendí a escribir operaciones aritméticas y lógicas básicas, aprendí a trabajar con listas, aprendí a trabajar con diccionarios, quizás conjuntos, es un poco más raro eso. Crear clases, funciones y listo. Y uno vive feliz con eso y en general uno puede ir bastante feliz con eso. Bueno, ya no mencionaste tuplas y strings, se entiende. Pero de repente no entiende un concepto básico de por qué
cuando yo paso una lista a una función y la modifico dentro de la función, después la lista se ve modificada en otros lados, a veces sí y a veces no. Y también pasa de que de repente el programa consume mucha memoria. Y de repente pasa que cuando hago exactamente lo mismo que acabo de comentar, cuando paso una lista, lo hago con otro tipo de objetos y no puedo hacer lo mismo, no logro el mismo efecto. Si escucharon el último podcast de Code Time, creo que fue el 203, 204, al menos el último podcast de Code Time cronológicamente comparado con el momento que se está grabando este episodio, ahí mismo comento la diferencia entre tipos por valor y tipos por referencia. Y es una distinción que mucha gente no la tiene. Yo me he dado cuenta, al menos en la experiencia con compañeros, de no darse cuenta de esa distinción o aprovecharse un poco de, como sé de que esto es una clase y es por referencia, puedo hacer esto. Porque yo puedo abusar de ese conocimiento porque sé que no lo voy a hacer con otro tipo de objeto y sé que es una referencia, entonces yo puedo tener la misma referencia en dos lugares totalmente diferentes del código y si lo modifico en un lugar, el otro puede leer el cambio. Y depende cómo implemente uno eso, felicitaciones. Ha implementado lo que se suele conocer como un event bus o un canal para enviar eventos. No sé cómo traducirlo exactamente en español. Yo leo event bus, entiendo cada palabra y me parece perfecto. No siempre he pensado en, che, esto en español se diría de tal manera. Pero bueno, en sí, es muy común, es un patrón muy común junto con el Tutorials Hell, de que una persona que recién se incorpora al mundo de la programación o que incluso ya tiene un buen tiempo y aprendió principalmente en base a ver tutoriales, quizás leer algún libro, etcétera, de que adquiere un cierto nivel mínimo de conocimiento que le permite desenvolverse y se queda en eso. Y no aprende nada más y de hecho hace todo lo posible por no aprender algo más. Es como, no, ya aprendí, no, si ves que es diferente, no, ¿cómo lo hago con lo que sé? Y yo entiendo ese mecanismo de defensa y de autopreservación, que hasta cierto punto está bueno. O sea, está bueno no trabajar de más si no es necesario. O sea, hay veces que es necesario decir, bueno, ok, tengo huecos de conocimiento, es importante rellenarlos para poder trabajar con lo que corresponde. Pero hay veces en donde uno puede decir, puedo evitar complejizarme la vida. Por ejemplo, pensemos en un análisis. Nosotros queremos analizar un proyecto y encontrar posibles qué sé yo, variables no usadas o casos de test, lo que sea. Sin embargo, hay un proyectito en el que estoy trabajando para algo interno que tiene esa funcionalidad. O sea, la idea es analizar un proyecto y encontrar o detectar un par de recursos no utilizados para eliminarlos y que quede todo un poco más limpio. Sobre todo más ligero. Y bueno, a ver, uno podría pensar, está bien, voy a implementarlo con una interfaz gráfica de usuario y qué sé yo, qué sé cuánto, para que uno pueda elegir y bla, bla, bla. O podría hacerlo con una interfaz de línea de comandos que ya haga todo y se terminó. Si después le quiero hacer un wrapper visual, se lo hago. Pero la funcionalidad es mucho más sencilla de implementar, de testear y todo, porque lo hice asumiendo de que con una interfaz de línea de comando alcanza. Con poner un par de comandos, incluso ni es necesaria la interfaz de línea de comando, con hardcodear los comandos, tendría que ejecutarse la funcionalidad de todas formas. La idea es después dar una interfaz para que la interacción sea más sencilla. Pero una interfaz de línea de comando es absurdamente más sencilla que una interfaz gráfica de usuario. Entonces puedo ir escalándolo de esa forma, de tener primero la funcionalidad hardcodeada, después tener la funcionalidad parametrizable en base a una interfaz de línea de comando y después finalmente, si veo que es necesario, lo convierto en una interfaz gráfica de usuario. El tener esa aproximación me parece razonable, es un ahorro de recursos, sobre todo cuando es una prueba de concepto. El problema es que el ahorro de recursos se lo lleva tan al extremo en donde uno se queda con esos conocimientos básicos y no quiere aprender nada más. Eso es un problema y es un caso típico y es la razón por la cual recomiendo aprender lenguajes relativamente sencillos con cuidado, de no estancarse ahí. Porque es muy fácil, es muy cómodo, es extremadamente tentador decir, yo ya aprendí esto, no necesito aprender más. En cosas más complejas como ser, qué sé yo, desarrollo mobile con Swift, donde hay más cosas de las cuales preocuparse, es muy fácil caer en la trampa de, bueno, no voy a profundizar. Con saber que tengo view controllers y agregarle componentes visuales y que respondan a los componentes visuales y que, o sea, básicamente el usuario puede interactuar, con eso me conformo.
Pero algo tan simple como entender lo que se conoce como retain cycles o retención de referencia por ciclos, creo que sería una traducción adecuada, eh, lleva a optimizar la aplicación absurdamente y evitar un montón de problemas, sin ir más lejos, porque uno entiende ese concepto básico. Es lo mismo entender el concepto de opcionales en lenguaje como Swift o Kotlin, y entender de que existen formas de hacer un unwrap de forma opcional, dígase segura, porque si existe el valor lo extraemos, si no existe no hacemos nada, y está la forma forzada, de yo sé que acá hay un valor, dame el valor. Y eso segundo nos ahorra un montón de comprobaciones. Es más corto el código, generalmente. Y más fácil de leer. Pero, si en algún momento llega a aparecer un valor nulo en esos casos, el programa o la aplicación va a crashear. Y si uno hubiese entendido el por qué las cosas se las marcan de forma opcional, un concepto relativamente básico y que aún así se puede ignorar, eh, ese problema no tendría que haber surgido. Y ahí es donde está lo importante. Hay un montón de problemas que uno puede evitar por un poco de conocimiento extra que uno esté dispuesto a adquirir. Yo entiendo de que hay un límite donde uno tiene que decir, está bien, hasta acá estoy contento, si es necesario aprender alguna cosa más. Es un punto de equilibrio, no es sencillo. Pero es muy común. Conozco gente que se dedica al desarrollo mobile desde hace años y no, por ejemplo en iOS no sabe decirme cómo funciona a muy, muy grosso modo un Navigation Controller o el ciclo de vida de un View Controller de la misma forma que en Android. No saben decir cuál es un ciclo de vida de una Activity o de un Fragment que tiene sus ligeras diferencias. Razón por la cual no me gusta mucho Android. Desde ese punto de vista al menos. En ese aspecto iOS me gusta más. O sea, es más sencillo y otras cuestiones que he comentado en otros momentos y que quizás comente en algún otro momento también. Pero sin tener esos conocimientos que son un poco extras, si lo queremos llamar así. O sea, no son fundamentales. No es que sin eso uno no pueda trabajar. Pero hay muchas cosas que se simplifican por el conocerlo. Y noto que por comodidad, no, ya fue, no lo aprendo. Y es un problema grave, lo cual lleva también a tener gente que cree que es buena programando y comete errores muy básicos. Cosa que alguien con un poquitito más de conocimiento teórico quizás lo sepa resolver. El problema en general de las personas que aprenden de una forma práctica es que se quedan en lo práctico y no se ponen a aprender de lo teórico. Yo mismo en parte hago eso cuando quiero aprender algo nuevo. Me meto primero en algo más bien práctico y después voy indagando un poco más en la teoría. Al punto de que me sirva trabajar. Si necesito más, sigo aprendiendo. Es, repito, un punto de equilibrio. Pero noto que en muchos casos ni siquiera se intenta eso. Es como, bueno, tengo mi primer pico de conocimiento y bueno, este será mi conocimiento hasta mi muerte. Y me parece medio una tontería hacer eso. Es una muy mala idea. Otro caso sería de las personas que ya ahí sí tienen una educación, una instrucción más formal. Vamos a arrancar por el típico caso. Universidad. Fui a la universidad y tengo mi título de analista en sistemas, de ingeniero en sistemas, de licenciado en ciencia de la computación, o el título maravilloso que le hayan puesto en su país, porque cada país le pone el nombre que quiera a un título que probablemente no tiene nada que ver con lo que hace la carrera, pero suena muy bonito. Exageré un poco quizás si dije que no tiene nada que ver. Pero que exageran, sí. También. O sea, sí, sí, esto es algo maravilloso que hace bla, 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 bla. En la práctica es como, todos hacen más o menos lo mismo. Nótese el más o menos, no quiero que me vengan a matar por el comentario. Hay gente muy ofendible. Pero bueno, si vamos al caso de alguien que estudia en una universidad, el típico caso de yo voy a la universidad y seré un maravilloso programador, ¿cómo se estancan? Clásico, no practican. Que si prestan atención a lo que dije el caso anterior sobre las personas que no tienen una educación formal, hablé del tutorial head. Es exactamente el mismo problema, pero ahora es diferente, es universitario. Soy universitario y desde el primer hasta el último año no hago más práctica que las que me dan como tarea, trabajo práctico y lo que sea. Y uno, no me malentiendan, puede aprender muchísimo ahí. Se aprende mucho. Práctica sobre todo. Mira, el concepto teórico está así, pero en la práctica me doy cuenta que no entendí nada. Me pasó con temas que pensé entender, sin ir más lejos, mónadas. Recuerdo haber rendido incluso un examen y no me había ido muy bien sobre el tema de mónadas. Y cuando me puse a hacer un trabajo práctico al respecto,
me di cuenta de todo lo que estaba mal. Yo estaba completamente mal, no había entendido nada. Después, bueno, hice el trabajo práctico y de repente Mónadas me resultó algo sencillo, relativamente hablando. Había demostraciones medio volteras. Pero a nivel práctico era como, todo tiene sentido ahora. Claro, lo puse en práctica. Me ayudó a entender la teoría en base a la práctica, cosa totalmente recomendable. Practiquen. Pero un clásico problema de estancamiento de un estudiante es nunca poner en práctica más allá de lo que se le solicita en alguna consigna. Es decir, solamente se hace lo que indica la universidad y nada más. Después dicen que la universidad incentiva el pensamiento crítico y esas cosas, o el estudio universitario. Su principal objetivo es capacitar gente, que tengan pensamiento crítico y bla, bla, bla. Bueno, el no poner en práctica las cosas por fuera y cuestionarlas me parece que es la antítesis del pensamiento crítico. Porque al fin y al cabo, cuando uno pone en práctica las cosas, cuando a uno le surgen dudas y es cuando uno empieza a cuestionar. Cuestionar no es decir, no, esto es mentira. Significa de, hay cosas que no estoy entendiendo o hay cosas que no me terminan de cerrar. Muy probablemente por ignorancia. Y como tal, hacer la cuestión, hacer la pregunta de por qué o realmente es así. Y enterarse si realmente era así. Casi siempre la pregunta ya está respondida de alguna manera. No crea que uno es súper creativo de hacer una pregunta que nadie se preguntó hasta el momento. Si ese es su objetivo, probablemente se va a frustrar mucho porque es muy difícil eso. No imposible, pero es muy difícil. Encontrar un hueco en las cosas que hasta ahora nadie se había preguntado. Pero es posible. Generalmente esa pregunta ya el docente la debería de saber. Debería de saber su respuesta por experiencia, estudio, lo que sea. Pero si uno no hace eso, se va a estancar en solamente el conocimiento teórico o en aprobar un montón de exámenes y quizás ni siquiera tener el conocimiento teórico, meramente aprobarlo, terminar sus estudios y darse cuenta de que el hermoso mundo laboral que supuestamente le estaría esperando por tener un título universitario, le pide tener experiencia. Y ahí es donde, perdí muchos años, porque está todo muy bonito, tengo título y el título ayuda en muchas cosas, pero la experiencia tiene mucho peso también, muchísimo. Entonces, quizás el no haberse estancado y quedado en el mero conocimiento teórico hubiese ayudado. De la misma forma, tenemos personas que estudian en cursos o hacen cosas en terciarios. Es otro caso más que pongo dentro de la educación, digamos, formal. Los cursos depende. Un terciario tiene un poco más de sentido, es más formal. El curso no es tan formal y es más específico quizás. Pero nuevamente caemos en lo mismo. Estudian, 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 suponiendo de que estudian, pues si no estudian ya está, arrancamos mal. No puedo decir que yo sea el mejor ejemplo al respecto tampoco. Pero no ponen en práctica lo estudiado. Entonces, resultado, lo mismo, me estanqué, no sé. Y todo esto son casos de personas que estudian, que pasan en el mundo laboral. Y bueno, empiezan a surgir excusas. Generalmente como, no, ya está, ya tengo edad, ya aprendí, o ya estudié en la universidad de esto hace 5 años atrás, y listo, yo ya tengo mi título, yo ya aprendí todo lo que tenía que aprender, y ahora voy a trabajar y ya está. Y es un error muy estúpido ese. Y tristemente común. Y lo peor, hay veces que pasa desapercibido. Me preocupa más el caso que se jacta. El que pasa desapercibido es... La cosa es muy paulatina, es muy de a poco. Es al principio uno se esfuerza, de repente empieza a tener más responsabilidades, se empieza a cansar, tiene, no sé, una vida fuera del trabajo, familia, etcétera, y uno le dedica cada vez menos tiempo a esto. Entonces, de repente, una persona sumamente motivada y emocionada por este mundillo, le dedica el tiempo suficiente y necesario y se terminó. O sea, lo suficiente como para desempeñar su rol y ya está, pero lleva a estancarse porque se queda con las tecnologías que aprendió en su momento, con lo que aprendió en su universidad en su tiempo y listo. Y después de 20 años de haber obtenido el título, va y quiere conseguir un trabajo. Y acá es donde puede que esté hablando de varias personas que escuchan el podcast y donde voy a hacer una aclaración. No quiero que se tome esto como un insulto ni mucho... Sería ni mucho más o ni mucho menos. Bueno, no quiero que se entienda como un insulto. Obviando la pregunta.
Quiero que se entienda de que es un caso real y es común que la gente cometa este error. Es la razón por la cual estoy haciendo este podcast. Nunca es tarde al respecto. Obviamente, no es lo mismo alguien que está cometiendo este error desde hace 6 meses a alguien que lo viene cometiendo hace 20 años. La inercia que tiene y que lo viene haciendo hace 20 años hace que sea más difícil. Sí, es inevitable. El joven también suele tener la particularidad de ser más flexible a este tipo de cosas. Cosa que una persona ya mayor, relativamente hablando, si no me va a decir gerontofóbico o algo así, porque todo es una fobia hoy en día. Igual gerontofóbico apunté demasiado alto, creo. No conozco el término medio, así que se acepta el comentario. Em, Estaba en... Sí, una persona relativamente joven le va a resultar más fácil probablemente que alguien que ya tiene más años en esto, tiene otras preocupaciones, etcétera. Es cierto. O sea, no voy a decir de que a los dos le va a resultar igualmente sencillo. Es más flexible, tiene más facilidad para todo. Sí, ciertamente, en general, hay excepciones. Pero eso no quita que no se pueda. Obviamente, uno se tiene que esforzar más. Es como una persona que tiene una discapacidad motriz, por ejemplo, tiene que estar toda su vida en una silla de ruedas. Eso le dificulta muchas cosas, definitivamente, y hay cosas que no va a poder hacer, ciertamente. Pero hay muchas que sí, o sea, por estar uno en silla de ruedas no es que uno no pueda ir de viaje, no es que uno no pueda hacer un trámite, no es que uno no pueda ir a tomar un helado, no es que uno no pueda salir con alguien, no es que uno no pueda estudiar. Definitivamente va a tener dificultades que una persona que no tiene dicha discapacidad y no la tiene. Entonces, claro, es más fácil para el que no tiene esa dificultad. Obvio. Pero con el suficiente esfuerzo y ganas, se puede. Que uno tenga o no las ganas es otra historia, pero es muy común que en el mundo laboral, de la misma forma que he comentado en el Tutorial Health, uno se estanque con el conocimiento que tiene de o yo ya estudié o lo que sea, estudié por mi cuenta o estudié en la universidad, donde sea. Y ya está, no aprendo nada nuevo. Entonces me quedo en las mismas tecnologías y lo mejor aún es que a uno le pagan por trabajar con eso y uno puede convertirse en alguien muy bueno. No quiero que me malinterprete que esto significa convertirse en alguien que no sabe nada, cosa que sí podría llegar a suceder, por ejemplo, con un estudiante. Un estudiante todavía no tiene experiencia, entonces tiene mucha menos capacidad. En cambio, alguien que ya viene desempeñando un rol prácticamente, puede remarla como un campeón durante mucho tiempo, y ese es el riesgo. En un estudiante el plazo suele ser más corto porque el periodo que uno estudia es relativamente más corto y se da la cabeza contra la pared más rápido, sobre todo si uno vive en países como Argentina, donde la situación económica suele apurar los trámites. Es decir, uno se da cuenta de que, ok, tengo necesidad de trabajar antes de lo que quizás quisiera. Entonces, bueno, ahí es donde se da cuenta de, oh, la experiencia era importante. Traten de no llegar a esa instancia. Pero bueno, traten, por lo menos si llegan al caso de estancarse, darse cuenta lo más rápido posible. No pierdan tiempo. Ahora bien, ¿qué pasa con alguien que trabaja? Es peor el efecto porque uno puede trabajar y hacerlo bien. Y me ha pasado, he tenido periodos de más o menos un año de estancarme. De más o menos quedar el mismo conocimiento y dar una y otra vez vuelta va a ser lo mismo. Aprendí al principio un montón, pero llegué a un punto donde me trabé. O sea, no aprendía muchas cosas nuevas. Y reciclaba el mismo conocimiento una y otra y otra y otra vez. Y me llegó a un punto donde era relativamente ágil, me salía bien. Eh, pero también necesitaba, o sea, me di cuenta de ese error. Pasaron muchas cosas al mismo tiempo. También hay cuestiones personales que pueden influir en todo esto. Uno no tiene todo el tiempo que uno quisiera. Es bastante complicado. Pero eso no es una excusa, porque al fin y al cabo el efecto es el mismo. Que algo sea difícil no significa de que, bueno, porque es difícil entonces no tengo la culpa. No, no. Si no lo querés hacer, está bien. Es culpa de que no lo querés hacer, pero hay cosas que sí son posibles. Hay otras que no. Punto. Pero hay muchas cosas que son posibles, son difíciles y quizás aunque sea uno puede hacer algo mínimo para mejorarlo. En el mundo laboral es muy común que uno entre, sobre todo si es principiante y no tiene mucha experiencia, aprenda lo suficiente para trabajar bien, conozca muy bien las herramientas con las que trabaja y sea un as en eso, ya sea haciéndolo bien
o haciendo parecer que está bien. ¿Cómo detesto ese último caso? Porque el primero de última es bueno. Es muy específico su conocimiento, pero es bueno. Lamentablemente el segundo es un caso que existe y es una persona que hace parecer que su trabajo está bien hecho cuando es un desastre. Suele ser también conocido por un perfil de persona que resuelve el problema o muy lento o muy rápido. Muy lento porque es lento y le importa poco, o muy rápido porque es un desastre lo que hace y es parche sobre parche sobre parche y termina siendo algo incomprensible y súper complejo, que obviamente ni el propio autor entiende ni le importa. Es una falta de responsabilidad generalmente. Que al principio puede que suceda porque uno piensa, no, yo puedo tener un gran rendimiento y lo hace de buena fe. Y después se da la cabeza contra la pared dándose cuenta de que lo que hizo no fue una buena idea. Y de última, ese caso no lo veo mal. Estaría bueno que no suceda tal cual así, pero sucede. Pero está bueno de vez en cuando tener un choque de realidad y decir, oh, ok, metí la pata, tengo que aprender a no volver a hacer lo mismo. El problema es cuando no sucede eso. Y uno repite el mismo patrón una y otra vez, ya sin importarle. Yo sé que esto es un desastre. Y cuando se vuelva algo, a ver si se convierta. Cuando se vuelva algo inmanejable, me voy a otro lugar o pido cambio de proyecto, lo que sea. Entonces uno es la manzana podrida que pudre el resto del cajón, básicamente. Esos entes suelen ser complicados de tratar. No significa que no puedan mejorar, pero si ya demuestran ese nivel de desinterés, y dificulta muchas cosas. Puede hacer que el trabajo sea bastante insufrible. Pero bueno, volviendo al caso del as, que es maravilloso trabajando, puede pasar muy fácilmente de que la persona se acostumbre a trabajar con esa tecnología y se vuelva bueno. Hay una señal igual que da advertencia que uno está cayendo en eso, y es que el trabajo se vuelve en algo monótono, es repetitivo, es hacer siempre lo mismo. Es una señal que uno puede ignorar porque depende de la personalidad de cada uno. Hay gente que no soporta la monotonía. Y hay otros que pongo música o lo que sea y total ya me sale tan fácil que no necesito mucha cuestión. Y me acostumbré y punto. El problema de eso es que, bueno, pasan los años, uno está 10 años haciendo eso porque puede estar tranquilamente 10 años. Y después se encuentra con el bello mundo de, ok, eso ya no se usa más, ¿qué hacemos? Entonces hay que de repente hacer algo que uno no hace 10 años. Sentarse a estudiar y aprender algo nuevo. Qué sé yo, persona que era muy buena trabajando con Visual Basic 6 o Visual Fox Pro o alguna otra herramienta. Y pueden que hayan sido unos ases trabajando con eso. Y hoy en día siguen existiendo sistemas que tienen eso, pero ya la oferta de empleo relacionado a eso es baja. La necesidad de dichas tecnologías es baja. Entonces ya no hay tantas opciones. Tampoco hay tanta gente que trabaje con eso. Entonces eso mantiene todavía algo relativamente bien compensado. O sea, no digo súper bien pagado al estilo COBOL en muchos casos. Pero no voy a decir que la paga es horriblemente mala. Puede darse el caso. Decir, ok, mantenemos esto, pero ya estamos haciendo la cosa nueva. Si están viendo que están haciendo la cosa nueva, más vale que se pongan a aprender algo. Porque si no, eh, ya van a ser bastante prescindibles. Entonces es un error común que uno comete porque uno se vuelve muy bueno en algo. A ver, a mí me pasó con mobile. Me centré, yo sabía que me estaba centrando en mobile y aprendí cosas de mobile y profundicé mucho en mobile. Y eso estaba perfecto, hasta ahí no había nada malo. El problema es que hubo un punto donde dije, bueno, voy a frenar un poco el ritmo, voy a darle con esto y voy a aprender de lo que tengo en el proyecto. Pero llega un punto que uno conoce lo suficiente del proyecto y el proyecto pasa a ser aburrido. Porque ya uno lo conoce. Y los problemas ya más o menos son predecibles, al punto de que uno puede decir, ok, ¿qué está fallando? La cosa se ve así, o queremos que haga esto. Entonces, probablemente lo que tengo que hacer es esto, y casi siempre uno lo acierta. Porque ya lo conoce. Ya tiene una agilidad lo suficiente, no hay nada nuevo. Es como un recorrido que uno hace todos los días. Llega a un punto que ni lo piensa. La primera vez uno tenía que revisar direcciones, todo. Ya después, no. Uno va por inercia. Puede estar pensando en, no sé, la serie que vio anoche o en lo que va a comer ese mediodía o tarareando una canción o pensando en Narnia. Y la verdad que no afecta mucho su trayecto. O sea, el cuerpo se mueve solo. Es una em, memoria muscular. Bueno, lo mismo puede pasar en programación. Entonces hay que tener mucho cuidado de no caer en ese pozo.
Ese es uno que, por ejemplo, en este momento me preocuparía más en mi caso, porque la parte de estudio no la abandoné ni nada del todo, pero me esfuerzo en parte también a estudiar. Entonces, dicho todas estas casuísticas, ¿por qué sucede esto? Para finalmente vamos a mencionar cómo evitarlo de ser posible. Bueno, ¿por qué sucede esto? Generalmente va por alguna de las siguientes dos opciones. Pueden haber más, pero generalmente viene por alguna de estos dos casos. O es desinterés, o es, entre comillas, una imposibilidad. La imposibilidad sería el caso, y lo digo entre comillas, de no, yo ya estoy viejo, no, yo ya estudié, ya es imposible para mí aprender, no tengo tiempo, clásico, que muchas veces es cierto, uno anda muy acotado de tiempo, tengo otras preocupaciones, o ¿para qué me voy a preocupar si total está todo bien? Ese igual entraría más en la otra categoría, pero uno lo considera imposible por alguna razón. Ese suele estar muy asociado generalmente, ya digo, a la edad. Es, hay gente mejor que yo ya cumplí mi ciclo, me voy a quedar, o sea, lo que aprendí hace 20 años ya lo aprendí. No, no es necesario aprender algo nuevo, ya está, ya estoy viejo. Clásico. Es el que más veo, por lo menos, de esta imposibilidad. También entraría dentro de la imposibilidad. No, es muy difícil. O sea, no puedo porque es muy difícil. Ah, mira. Qué bueno que otras personas no pusieron ese límite, porque si no, no tendríamos descubrimientos de nada. Está bien que uno probablemente no sea el gran descubridor de la nueva forma de programar, pero eh, ponga un poco de voluntad, uno nunca sabe. Hay proyectos que comenzaron como algo pequeño y un juguete que uno hizo y terminaron lejos. Ejemplo, Flappy Birds. Ese jueguito arrancó como, voy a hacer un jueguito. Y terminó muy bien, al punto que vendían iPhones con el Flappy Bird instalado porque no lo podías instalar por fuera de la Store, entre comillas. Y entonces si tenías uno que habían instalado el Flappy Bird, era algo exclusivo porque ya no estaba disponible en la tienda y no lo podías conseguir por ningún otro lugar. Entonces los únicos dispositivos que tenían iOS que podían correr eso eran esos iPhone que venían con Flappy Bird instalado. O sea, que le habían instalado Flappy Bird. El valor del teléfono extra estaba justamente por esa rareza. Así que, no sé, ténganlo en cuenta. La... Los éxitos pueden venir de fuentes muy inesperadas, casi siempre. Cuando uno después lo intenta replicar, suele salir mal. Pero bueno, otra causa de todo esto podría ser el desinterés. Y ese es bastante clásico, tanto en jóvenes como ya en personas que llevan un buen tiempo en esto. Y aplica a todos los niveles: estudio universitario, estudio terciario, curso, autodidacta, que bueno, eso me englobaría también la parte de los cursos, ¿no? ¿Qué otro más? El mundo laboral, etcétera. O sea, abarca a todos. Cualquiera es vulnerable a esto. Y es el tema de decir, no me importa, yo con saber lo básico estoy bien. Yo con esto puedo trabajar bien. ¿O qué me importa? Total, me van a pagar igual. Sí, es probablemente cierto. Esperaban que dijeran, no, no, eso es mentira. No, en muchos casos sí es cierto. Em, pero eso no quita de que eventualmente puede tener una repercusión grande o un efecto indeseado, como, no sé, perder el trabajo en algún momento, o ser prescindible, o ya no tener un buen nivel salarial, o no tener el nivel de vida que uno quiere, o no saber hacer nada, también. El desinterés es muy peligroso, porque es muy tentador decir, bueno, ya estaba aprendiendo suficiente, o no me importa. Y es encima no solamente una de las causas de esto, sino uno de los mayores enemigos a la hora de intentar resolver el problema del estancamiento. Lleva a uno a oxidarse y a aquello, convertirse en una persona que aprendió a programar hace 10 años, hace 5 años que no ejerce, pero dice, no, soy programador. Discúlpeme, pero tiendo a creer que el programador es aquel que programa, no el que alguna vez programó. Es como de los 20 a los 30 años me dediqué a ser novelista, y entonces a los 50 uno dice, soy novelista. En tal caso tendría que, si quisiera ser preciso, fui novelista. Uno puede preservar el gusto
y parte de la capacidad, pero es innegable que la persona que dejó de escribir por 20 o 30 años y no va a escribir igual a como lo hacía en aquel momento donde lo ponía en práctica. O sea, uno se oxida. Bueno, el problema es que a veces el esfuerzo que tiene que hacer es muy grande. Y si algo aprendimos es que tratamos de reducir esos esfuerzos totalmente innecesarios. El desinterés es un arma muy peligrosa. Es algo con lo cual uno se puede hacer... Es una trampa, mejor dicho, muy peligrosa. Uno se puede hacer muchísimo daño con eso. Y parece inofensiva, porque es como, bueno, ya fue, si no, de última me pongo a estudiar. Y el problema es que no. No suele pasar, es el problema. Entonces el desinterés es muy común, es muy tentador y puede aparecer lentamente. Eso también es algo que da miedo. O sea, no es que un día dice, ya fue, no estudio más. Hay veces que sí. Pero en el mundo laboral es un clásico de que uno aprende y lentamente va dejando de aprender o de prestar atención a ciertos detalles. Y cuando se quiere dar cuenta, dice, che, hace rato que no me siento a estudiar. O sea, trabajo todos los días y me acostumbré a tener otra rutina y perdí la costumbre. Hay que tener mucho cuidado con eso. A lo cual hay alguno que podrá decir, entonces, ¿hay algún libro que me recomiendes para resolverlo? Porque siempre está la pregunta, ¿hay algún libro que me recomiendes? Hay varios libros que puedo recomendar, no que ataquen este problema específicamente. Van a aparecer más libros de autoayuda o de motivación, coaching y temas que la verdad no me interesan mucho en general. Ser un buen líder me parece algo bueno, es difícil y todo muy lindo con eso. Pero el proceso creo que cada persona lo hace diferente. Entonces no puedo recomendar una receta universal. Puedo dar tips, cosas que a mí me han ayudado en esos casos y que estaría bueno que lo hagan. ¿Libros? Sí, lean, aprendan de ser posible. Hay variedad de libros de todo tipo. Pero aún así, el libro, si no lo ponemos en práctica, que es prácticamente el problema que estamos teniendo muchas veces, no nos sirve de nada. Entonces, el problema básicamente es el mismo. Yo recomendaría antes de atacarlo con un libro, atacarlo con algunas herramientas un poquitito más útiles en sí. Me podrán preguntar entonces, está bien, muy lindo. ¿Cuáles son las herramientas? Bueno, la primera herramienta se llama moverse. ¿En qué consiste? Bueno, si dejaste de estudiar, ponete a estudiar. Si lo único que haces es estudiar teoría y nunca haces cosas prácticas, ponete a practicar. Simple. O sea, es la solución a la mayoría de los problemas que vienen derivados de no hacer algo. Hacerlo, básicamente. Si el problema es la inacción, hagan. Y descubran qué es lo que no están haciendo. Si el problema es que no estudian, repito, estudien. Pónganse a estudiar. No es necesario estudiar a nivel universitario y rendir exámenes. Pero decir, ok, a ver, yo me dediqué a mobile. Y el mundo mobile por alguna razón sigue con vida. Pero yo me quedé programando en iOS con Objective-C. Ok, ¿qué cambió de esa época hasta ahora? Oh, mira, surgió un lenguaje llamado Swift. Lo vine ignorando todo este tiempo. En parte, ese es uno de los ejemplos que puedo dar de algo que me pasó. Salió Swift UI y, bueno, pero igual vivo en Argentina, tengo que seguir programando con UIKit, que es el framework viejo. Swift UI es el framework nuevo y está buenísimo. A mí me encanta por lo menos. Todavía no lo puedo usar tanto como quisiera en la práctica, pero me lo he puesto a aprender. Y dentro de todo sale bien. Hay detalles que los desconozco y son cosas que tengo que profundizar. Por ahora lo tengo un poco frenado porque estoy aprendiendo otras cosas. Pero no me quedo quieto. O sea, la idea es seguir aprendiendo, por ejemplo. Entonces salió Swift UI y dije, está bueno, pero como no puedo trabajar con eso, no le di tanta importancia. Después dije, ok, ya pasó el tiempo suficiente. No me gusta esta idea de no saber al respecto porque probablemente en algún momento tenga que trabajar con esto. Entonces, ¿qué mejor que ponérmelo a aprender? ¿El conocimiento que tengo sobre Swift UI es algo suficiente? No. No, en absoluto. Yo considero que todavía falta mucho. Y en realidad la respuesta a eso sería, siempre va a faltar más. Pero para estar en un punto que diga, está bien, estoy satisfecho con lo que sé, no. Igual es muy subjetivo esa última parte. Pero identificar cuál es el problema y ponerse, decir, ok, ¿cuáles son las novedades? ¿Qué fue lo que cambió desde cuando yo empecé o lo que yo hago hoy en día a cómo se hacen en general las cosas hoy en día? No significa que sea lo último que está de moda, pero sí por lo menos algo más común.
buenas prácticas que se descubrieron, por lo menos justamente en base a poner cosas en práctica y darse cuenta de que hay ciertos patrones. Entonces, a ver, quizás tenga una forma de simplificarme la vida. Quizás encontrar una nueva forma de trabajar. Quizás hay algún framework que me resuelve buena parte de los problemas. Buscar eso. Em, yo, por ejemplo, citando el caso de Swift UI, bueno, Swift fue el primer lenguaje que aprendí para mobile. Sí, así que no fue un problema el tema de Objective-C. De hecho, después aprendí Objective-C, porque lo necesité para un proyecto. Y hoy en día también proceso de migración. Pero trabajo principalmente con UIKit, que es el framework relativamente viejo que usa Apple para interfaz gráfica de usuario en iOS, por ejemplo. Pero a partir de hace más o menos 2, 3 años atrás, empezaron a usar lo que se conoce como Swift UI, que es otro framework más declarativo y me gusta mucho. Y bueno, lo probé, me hice un curso en la Universidad de Stanford, que son gratuitos, están disponibles en YouTube, están buenísimos, están en inglés. Y aprendí algunas cosas básicas. Y me hice algunas aplicaciones de prueba para mí de uso interno también. Y no es lo mismo, no, de uso interno empresa. Y era para practicar. O sea, es 2 por 1. Hago algo que me sirve y practico en el proceso. Aprendan a buscarse el tiempo. Yo, por ejemplo, no estaba tan acostumbrado a hacer TDD, entonces agarré y hice un proyecto en el que me obligué, o sea, un proyecto que necesitaba y que me obligué a hacer TDD. Y en realidad era 2 por 1, era un proyecto que necesitaba, que quería poner en práctica TDD y que quería poner en práctica Swift UI. Así que agarré las 3 cosas y dije, bien, hagámoslo todo en uno, a ver qué sale. Y salió. Fue interesante el experimento, tomó su tiempo y aprendí un montonazo. Encontré patrones que me resultaron muy útiles y todo. Lo mismo, a ver, mi objetivo de momento no es trabajar en Android. Aún así dije, salió esto de Jetpack Compose, ¿qué onda? Entonces agarré y me hice un proyecto que necesitaba y lo hice en Jetpack Compose. Hice una aplicación que necesitaba y la hice en React Native. Y así fui probando distintas cosas, es 2 por 1. Aprendo algo nuevo, aprendo formas nuevas y ya que estamos, hago algo que me sirve. Entonces es poner en práctica. Y eso me llevó a estudiar teoría y entender un montón de cuestiones. De hecho, cuando hago un análisis de una típica aproximación de que una aplicación, esto tema del futuro Code Time, probablemente, muestre la interfaz gráfica en base a datos de backend, pero que el backend literalmente diga qué es lo que tiene que haber en el frontend, no meramente datos sueltos, sino que arme la estructura. Al estilo como funciona un navegador hoy en día. El navegador es un programa que le mandamos un HTML y el navegador sabe leerlo. Bueno, algo similar, pero versión, por ejemplo, mobile. Sin hacer algo híbrido ni nada por el estilo. O sea, algo nativo. O sea, la aplicación es un renderizador. Y a mí aprender, por ejemplo, React Native me llevó a darme cuenta de ciertas características que tienen los componentes de React Native y que es muy útil replicar. Hay ciertos patrones que son útiles y he visto otros patrones un poco más antiguos, basados en lo que era una web de otro tiempo, que son difíciles de modificar, mientras que veo que, este problemita React Native, por ejemplo, lo resolvió. Y la solución fue elegante y lo comparo cómo son algunos componentes nativos en iOS con UIKit. Y digo, se nota que esto es viejo. No está mal, pero se nota de que hay cosas que faltan pulir y que hoy en día Swift UI lo hace súper hermoso y esos problemas están resueltos. Porque no es necesario tener el mismo problema, o sea, los problemas son que hay que resolver, para la redundancia, ciertos problemas un montón de veces, el mismo problema. Y es como, tengo que hacer otra vez lo mismo. En cambio, ¿para qué voy a repetir algo que va a ser siempre más o menos lo mismo? Ya fue, que venga resuelto. Mejor preocuparse por otras cosas que son más útiles o cosas que son necesarias. Entonces, la instrucción básicamente sería moverse, agarrar y poner en práctica. Por eso dije que este podcast es del sentido común. Uno nunca para de aprender, uno nunca para de obtener experiencia. Y si uno se queda quieto, pierde. Solución, moverse, empezar a aprender, estudiar. No se rindan a aprender. Aprendan siempre. El aprendizaje no es necesario agarrar, comprarse 20 libros, manuales, cursos y etc. Uno puede agarrar y con lo que va trabajando leer un poco de la documentación. Entender, hacerse preguntas, ¿cómo funciona esto? El hacerse esa pregunta y responderla
es básicamente lo que les resuelve este problema, porque les lleva a tener un conocimiento que antes no tenían. Es inevitable que van a tener que buscarlo, ya sea en un tutorial de YouTube, ya sea en Stack Overflow, ya sea en Google, en DataGo, en un curso en Udemy, en la plataforma de su preferencia, en la documentación en sí, en un compañero, donde sea. Pero no se quedaron con la duda. Preguntaron a quien corresponda y aprendieron algo nuevo. Y ese es el primer paso siempre. De ahí además es poner en práctica y practicar y practicar y practicar. Y yo entiendo de que uno puede decir, tengo esposa o tengo esposo, tengo hijos, tengo una vida, tengo una familia o tengo pasatiempo, lo que sea. No tengo tiempo. Hagan dos por uno, hagan de su trabajo un lugar donde puedan aprender. Yo voy al caso de la medicina. El médico también se tendría que quejar lo mismo. El médico es alguien que se tiene que mantener teóricamente actualizado. Y el médico no te va a decir, no, discúlpame, me tenés que pagar para que yo aprenda lo último, así te puedo curar. Yo me voy corriendo de ese médico. Ya me está avisando que está desactualizado. Es preocupante eso. No, es parte de la responsabilidad de uno en seguir aprendiendo. Esto igual aplica a todas las profesiones. Hay profesiones más dinámicas, como ser el mundo de la programación, pero en sí es algo que pertenece a cualquier cosa de la vida. Uno nunca para de aprender. Es un principio básico que jamás se tiene que olvidar. El que a uno le interese la programación o cosas relacionadas, por ejemplo, me interesa mobile porque quiero hacer aplicaciones mobile. Entonces, agarrar y decir, en vez de enfocarme tanto en algo que no me gusta tanto, que yo, uno es desarrollador web, pero uno dice, pero quiero aprender mobile. Bueno, busque el camino más corto entre web y mobile y aprenda eso. Y luego vaya al paso siguiente. Y luego al paso siguiente. Por ejemplo, puede aprender React Native. Porque uno trabaja con React todos los días. React.js. Y bueno, React Native es parecido. Listo. Aprendamos algo parecido a lo que sé. Es un primer paso. Uno puede decir, pero yo quiero aprender Android nativo. Arranque con React Native. Arranque de forma sencilla. Y después del siguiente paso. Porque eso le va a llevar a entender. Mirá, en las aplicaciones es muy importante entender los ciclos de vida. Porque tienen un sentido. Y componentes visuales se estructuran así, está el traspaso de información. Oh, interesante. Bueno, ¿y cómo se haría esto de forma nativa? Pero dimos un escalón intermedio. O viceversa, uno trabaja en el mundo mobile y dice quiero ir al mundo web. O trabaja en frontend y quiere ir al backend. Bueno, vaya por el primer paso. ¿Qué es lo que yo utilizo del backend primeramente a la hora de trabajar desde el frontend? Una API. Generalmente, bueno, vamos a aprender de APIs. Aprender de APIs me va a llevar de, ok, necesito almacenamiento, base de datos. Y así, una cosa lleva a la otra. Interésese, involúcrese, aprenda, disfrútelo. Mucho, muy importante, disfrútelo porque si es un pesar, va a ser horrible. Entonces mi recomendación es, de ser posible, disfrútelo, aprenda, utilícelo. Y ya está. El truco es muy sencillo. Nótese cómo este podcast lo puedo resumir en la siguiente frase. Nunca deje de aprender. Nunca deje de practicar. Disfrute el camino, estudie, comparta, practique. El resto sale solo, evita un montón de problemas. Todo este desarrollo para llegar a esa conclusión que a mí por lo menos me suena bastante obvia. Lamentablemente en la práctica tengo que decir que el sentido común, nuevamente, es el menos común de los sentidos aparentemente. Y sí, no es algo que veo muy seguido. Pero bueno, llegando ya casi a la hora de podcast y tratando de cumplir con lo que dije de hacerlo más corto, ya con esto creo que podemos ir cerrando. Sería más largo de lo esperado, pero creo que quedó bien. Igual acepto los comentarios al respecto. Ahora sí, saben que los medios de contacto están siempre en la descripción. Les recomiendo entrar al grupo de Telegram donde suelo anunciar por lo menos cuando hago script time o cuando va a haber code time. Porque, por ejemplo, el último code time se revirtió el orden entre code time y script time. Y también pueden darse otras temáticas, así que recomiendo buscar canal, no... grupo, no canal de Telegram. O sea, grupo de Telegram. Tampoco Telegram personal. Ahí está en la descripción. Todo el resto de los medios de contacto en la descripción. Si quieren contribuir, ya saben. Darle me gusta, suscribirse, compartir y todas esas cosas típicas que se suelen decir que ya están cansados de escucharlo. Hagan lo mismo acá. A mí me ayuda mucho saber qué es lo que piensan al respecto y que lo compartan. Y después si quieren hacer alguna ayuda monetaria, lo mismo. Está en la descripción los medios para hacerlo si por alguna razón lo quieren hacer. No se sientan obligados a eso. Aunque lo del me gusta y el comentario o el compartirlo, o las tres cosas, eso sí lo apreciaría bastante.
Ahora sí, ya sé mucho más. Con esto me despido. Espero que les haya gustado y será hasta la próxima.